Cuando la Segunda Guerra Mundial llega a su fin, el mundo ya no es el mismo. Las viejas potencias europeas están, para qué nos vamos a engañar, agotadas. Y en ese vacío de poder emergen dos nuevos gigantes. En medio de este escenario, una inmensa ola de descolonización empieza a recorrer África, prometiendo libertad y un futuro propio a millones de personas. Para entender este periodo tan complejo, vamos a seguir una ruta. Primero, el panorama general, la Guerra Fría. Luego, bajaremos al terreno, a los campos de batalla en África. Veremos por qué independencia no siempre fue sinónimo de libertad. También hablaremos de quienes intentaron abrir un camino propio, una tercera vía. Y para terminar, veremos cómo todo aquello sigue pesando, y mucho, a día de hoy. Venga, vamos al lío. Pensemos por un momento en el mundo de 1945. Europa está en ruinas y con ella sus viejos imperios. Y en ese tablero aparecen dos nuevos jugadores que van a querer controlarlo todo, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y aquí está la clave de todo, el choque de ideologías. Por un lado tenemos a Washington, con el capitalismo y el objetivo de contener el comunismo, aunque curiosamente se aliaba con las viejas potencias coloniales. Y en la otra esquina a Moscú, prometiendo liberar a los trabajadores del yugo imperial, convirtiéndose en el aliado natural de los movimientos anticoloniales. Este cara a cara va a marcar los siguientes 50 años. Y mientras estos dos gigantes se miraban de reojo, el mapa de África empezó a cambiar a una velocidad de vértigo. Esto no fue de un día para otro, claro. Un momento clave fue la independencia de Ghana en el 57. Pero es que en 1960 todo estalla. Se le llamó el Año de África. 17 países consiguen su independencia. Era una señal clarísima de que ya no había vuelta atrás. Pero claro, una cosa es la independencia sobre el papel y otra muy distinta a la realidad. Para muchísimas de estas nuevas naciones, esa supuesta libertad no se sentía del todo libre. Se dieron cuenta muy rápido de que habían pasado de una presión, la del colonialismo de toda la vida, a otra, la de ser una simple pieza en el enorme tablero de ajedrez de la Guerra Fría. Y ahora vamos a ver cómo esa lucha de ideas entre gigantes se convirtió en algo muy real, en conflictos terribles. De repente, estas naciones recién nacidas se vieron convertidas en campos de batalla, en escenarios de guerras que no eran las suyas, pagando un precio altísimo por esa soberanía que tanto les había costado conseguir. Si hay un caso que lo explica todo es el del Congo. Año 1960. Eligen a su primer ministro de forma democrática, Patrice Lumumba, un tipo carismático, nacionalista, que va y declara que su país va a ser neutral en la Guerra Fría. Y claro, la pregunta es, ¿qué pasa cuando alguien se atreve a decir ni contigo en un mundo dividido en dos? Pues pasa que en Washington esa neutralidad sonó a amenaza. Pensaron que Lumumba se estaba acercando demasiado a los soviéticos. Y la reacción del presidente Eisenhower fue brutal. Según se supo años después por documentos desclasificados, dio una orden directa a la CIA. Así, tal cual. Había que eliminar a Lumumba. Y en 1961, esa orden se cumplió. En enero de ese año, Patrice Lumumba fue asesinado de forma brutal. Y su muerte supuso la puerta de entrada a más de 30 años de dictadura de Mobutu Sese Seko. Un régimen corrupto hasta la médula, sí, pero eso sí, muy anticomunista. Y eso lo convertía en un aliado perfecto para Occidente. El sueño de un Congo soberano hecho añicos. Lo del Congo fue un caso clarísimo de cómo las superpotencias metían mano. Pero la lucha no era solo contra ellos. En otros sitios, la pelea era contra las viejas metrópolis que no querían soltar sus colonias. Y el caso más sangriento de todos fue, sin duda, Argelia. Francia se negaba a perder la que era su colonia más antigua. El resultado, una guerra de 8 años de una violencia extrema que dejó heridas profundísimas tanto en Argelia como en la propia Francia. Todo esto nos lleva a una idea clave. Porque líderes como Kwame Nkrumah, el primer presidente de Ghana, se dieron cuenta de algo fundamental. Tener una bandera y un himno nuevos no era suficiente. La independencia política era una cosa, pero las cadenas económicas y culturales seguían ahí, bien apretadas. Nkrumah le puso un nombre, neocolonialismo, y su definición es demoledora. Dijo que era la peor etapa del imperialismo. ¿Por qué? Porque para el que domina es poder sin tener que dar la cara, sin responsabilidad. Y para el dominado es explotación sin forma de defenderse. El control ya no necesitaba ejércitos. Ahora era económico, político, mucho más sutil, pero igual de efectivo. Entonces, ¿cómo funcionaba este nuevo sistema? Bueno, pues tenía varios pilares. Primero, la economía. Los nuevos países seguían atados a exportar sus materias primas a precios de risa. Segundo, el dinero. La deuda se convirtió en el arma principal. Y por si fuera poco, estaba la herencia envenenada de unas fronteras dibujadas con escuadra y cartabón que eran una bomba de relojería para futuros conflictos. Y lo de la deuda fue una trampa mortal. Muchos países ya nacían con deudas de la colonia. Luego pedían más dinero.
Y de repente en los 80 los tipos de interés se disparan por las nubes, la deuda se vuelve impagable. ¿Y quién aparece para rescatarlos? El FMI, el Banco Mundial. Pero sus préstamos venían con una letra pequeña brutal, recortes salvajes en sanidad, en educación, privatizarlo todo. O sea, para poder pagar la deuda, tenían que sacrificar el futuro de su gente. El coste humano de todo esto es difícil de imaginar. Fijaos en este número, 16. En 2019, 16 países africanos gastaron más dinero en pagar solo los intereses de la deuda que en sanidad, educación y protección social, todo junto. 16 naciones enteras, sacrificando su futuro para pagar deudas del pasado. Pero ojo, que ante este panorama tan asfixiante, no todo el mundo se quedó de brazos cruzados. Hubo una respuesta. Una corriente muy potente de resistencia que dijo, tiene que haber otra manera. Una alternativa que no fuera ni con unos ni con otros. Y ese movimiento tuvo un pistoletazo de salida muy claro, la Conferencia de Bandung en Indonesia en 1955. Fue un momento histórico. Por primera vez, líderes de 29 países de Asia y África se sentaban juntos. ¿Para qué? Para levantar una voz común y decir basta. Basta de colonialismo y basta de las presiones de la Guerra Fría. De esa reunión salieron los llamados principios de Bandung. Era como una hoja de ruta para un mundo diferente. Pedían cosas que hoy parecen obvias, pero que entonces eran revolucionarias. Respeto a la soberanía, igualdad entre todas las naciones y que nadie se metiera en los asuntos internos de los demás. En un planeta partido en dos, esto era algo radical. Y esa idea no se quedó en el aire. En 1961, tomó forma en el Movimiento de Países No Alineados. Se convirtió en una plataforma política real para que todos esos países del llamado Sur Global pudieran defender sus intereses juntos, sin tener que arrodillarse ni ante Washington ni ante Moscú. Y con esto llegamos al final y a la pregunta del millón. ¿Qué queda de todo esto hoy? ¿Es el neocolonialismo algo del pasado, un capítulo cerrado en los libros de historia? Pues lamentablemente todo apunta a que no. Porque muchas de esas estructuras de poder, las económicas y las políticas que se crearon entonces, siguen ahí, siguen funcionando. Así que la pregunta es inevitable. ¿No será que el sistema mundial actual sigue funcionando con esa lógica desigual? ¿Con un norte rico y un sur global que sigue peleando por no depender de nadie? Hay una idea que resume perfectamente la gran lección de toda esta historia. Y es que la independencia de verdad no es solo cambiar una bandera por otra. Requiere tener el control real de tu economía, de tus recursos y de tu futuro. Una soberanía total que para muchos sigue siendo una asignatura pendiente. Hoy esa lucha continúa, pero con otras caras. La batalla por la justicia financiera para romper de una vez por todas con las cadenas de la deuda. Y la lucha por la justicia climática, que exige que se asuman las responsabilidades históricas. Quizás estos son los nuevos frentes en esa pelea, en ese camino larguísimo que todavía no ha terminado, hacia una descolonización de verdad.